cuaderno para escribir y aprender un montón, y un programón para vos que vas a ver es espectacular. ¿Por qué? Vamos a arrancar con economía, lo tenemos ya acá, señor director, a Miguel Bogiano, economista, asesor financiero. Es más, nos acompañó en un programa de Nueva Ola espectacular que hicimos justamente hablando de todo esto. Segundo bloque, nos metemos en el clima, porque si hay algo de lo que estamos preocupados es un mes de mayo, un mes de junio, que parece haber sido uno de los más llovedores desde 1904. Veníamos tan bien, de repente tanta agua junta. Luciano Biglione, para hablar de sustentabilidad, de tecnología, un hombre justamente de Bayer, en esta fusión Monsanto-Bayer, para que nos cuente un poco cómo queda todo esto. Juan Santillán, vicepresidente de Lanús y Santillán, para hablar de ganadería, de lo que está ocurriendo, cómo se están preparando los ganaderos para esto que tiene que ver con exportación, China, la demanda de vacas y cómo no quedarnos sin vientres, ¿no? Bien, pero vamos a ir un poco al mundo. Miguel, un gusto tenerte. ¿Qué tal? Excelente estar acá. Y tal vez vos que estás del otro lado y sos productor, lo primero que en este momento decís, che, que bueno, una calma de 2-3 semanas, ¿no? Ver que el riesgo país empiece a bajar, hay un efecto Pichetto, me parece en medio de todo eso. Ver que el dólar más o menos se mantenga. Alguno dice, che, Gaucho, hay que mantenerlo a nivel de 44, por lo menos el gobierno tendrá que salir a comprar justamente para tratar de que levante un poco el precio. Me encanta, ¿no?, que suceda eso. Y la tercera, que esto te quiero preguntar, sobre todas estas variables, ¿qué es lo que ves vos internacionalmente? Es las tasas de interés. Si hay algo que el campo necesita, es crédito. Un crédito al 68-70% es imposible de pagar. ¿Qué pasa con el mundo? Esto de la FED, lo que puede pasar también por ahí en otros países, y eso que puedan impactar en la Argentina. Bueno, es toda una problemática que, empezando por el contexto internacional, tiene su correlato, tiene su impacto en la Argentina. A mí me gusta dar una explicación un poquito más entera de por qué la Argentina consiguió endeudarse con Macri. Y hay muchos que piensan que fue la habilidad de Macri o una cara más amigable a lo que es el mercado o la habilidad de Caputo. Y yo creo que esa es una lectura un poco incompleta. Uh-huh. Yo diría que lo que pasó en realidad fue que el mundo estaba muy dispuesto a prestarle plata a quien fuera. Y alguien que más o menos hacía los deberes para conseguir esa plata prestada, lo conseguía. Es decir, que vivimos durante 10 años de un crédito excepcionalmente barato en el mundo. Uh-huh. Que aprovechamos solamente en la época de Macri. Que aprovechamos en el final, lo dijiste muy bien. Pero es todo un ciclo que ha generado un montón de efectos no deseados. Yo siempre hago la pregunta, si te prestaran el 40% en dólares, ¿cuánta plata tomarías? Y me miran con cara de extraterrestre. Al 10% alguno dice, bueno, quizá, pero cuando yo le pregunto al 1% cuánta plata tomarían, y la respuesta es todo lo que haya. Claro. Y al 1% hubo muchas entidades que podían conseguir crédito y tomaron todo lo que pudieron. Uh-huh. Entonces, el virus de la tasa del 0%, el virus del crédito barato, infectó totalmente al mundo. ¿Y por qué digo que lo infectó? Porque al 1% se toma el dinero para hacer proyectos que tienen sentido, para algunos que no tienen tanto sentido y para otros que definitivamente no tienen sentido de ser. Entonces, Argentina es uno de los eslabones que aprovechó esta bonanza mundial de crédito. Y te iba a nombrar muchos otros lugares. Tenés burbuja de inmobiliarias en Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Israel, países nórdicos. Tenés una brutal explosión de crédito corporativo en los Estados Unidos. Hoy, la mitad de lo que es la deuda corporativa americana considerada grado de inversión es triple B. Hace 10 años era solamente un tercio. Y además es una deuda que en términos absolutos se duplicó. Es decir, hay muchísima más deuda y la mitad de la deuda es de la calidad más baja. Eso puede, vos lo ves como que puede ser de esos famosos detonadores que tiene el mundo. Cada 10, 15 años tenemos un despelote de esto. Bueno, ¿no? Explota, como fue lo de... Yo te voy a decir que hoy tenés 15 detonadores posibles, quizá, porque tenés problemas en la banca europea que no desaparecieron, que el Banco Central Europeo simplemente los escondió abajo de la alfombra, y después tenés algunos nombres que para la gente son más conocidos, como WeWork, como Tesla, como Uber, que vos me dirías, ¿qué tiene que ver con todo esto? Uh-huh. Y son empresas que pierden plata, que pierden cada vez más plata, y eso solamente se ha podido financiar porque le prestan a un interés muy muy bajo que le permite
seguir siendo, no voy a decir viables, seguir existiendo y seguir prometiendo que eso lo van a cambiar. ¿Puedo decir que estas empresas, si no, no funcionarían? Por supuesto, no hubieran sido posibles. O sea, son empresas que todas estas tecno vuelve a ser un poco lo que pasó hace 20 años cuando cayó el Nasdaq en el 2000 más o menos, 2001. Habrás escuchado la frase que la historia no se repite pero rima, y te garantizo que está rimando muy muy fuertemente. Me faltan modelos. Vos sabés que está bueno esto, te tengo un minuto acá porque me encanta, ¿no? Esta es una empresa que digamos, surgió en esa era y que sigue manteniéndose y cuya visión siempre fue el modelo de negocio tiene que ser rentable, ¿no? En la cabeza es el modelo de negocios. Bueno, si vos te no acordás, que te entreguita. Si vos te acordás de la época de Internet, el modelo era cuántos usuarios tenés, no importaba si generabas plata. Y cuánta guita también juntabas de inversionistas, ¿no? Bueno, ¿qué le pasa, por ejemplo, a Uber y a WeWork? Sí. Tienen 10 años de vida, más o menos. El último año fue el año que más plata perdieron. O sea, nunca dejaron de perder plata, pero no solo eso, cada vez pierden más. Y eso solo es posible porque hay un mundo dispuesto a financiar estos proyectos que ya algunos empiezan a preguntarse ¿hasta dónde tiene sentido? Fíjate que Uber y Lyft salieron a cotizar y enseguida las castigaron, no tuvieron una suba faraónica como han tenido otras. Ahora WeWork está intentando salir a cotizar también. Y Tesla, lo que vemos es que es una empresa que continuamente pierde plata y que el mercado la ha estado castigando y que tiene serias dudas de su viabilidad. Pero ¿por qué te hago toda esta explicación o este relato? Porque es guita puesta en lugares que pueden ser una bomba si explotan. Es guita puesta a disposición por el mero hecho de que la tasa de interés es bajísima. Como es barato tomar prestado, es barato colocar ahí, es barato también colocar la Argentina. Argentina es parte de este mismo ecosistema en el cual se ha prestado plata de manera irresponsable. ¿Cómo se puede Turquía también. Sí. ¿Entendés? Es el mismo fenómeno. ¿Dónde ves que puede detonar la bomba? ¿No? Porque hasta acá alguien puede decir, bueno, escúchame, si consiguieron la guita, está la guita, qué sé yo. Ahora, el problema es hasta dónde Tesla, WeWork, Uber y muchas de estas pueden explotar o les pueden hacer reventar igual que la Argentina con la deuda que tomó. En la próxima recesión estadounidense. Y vos me dirías, bueno, Miguel, pero ¿eso cuándo va a ser? Bueno, fíjate que lo normal es que los rendimientos de los bonos a 10 años sean superiores a los rendimientos de los bonos a 3 meses. Esto es la famosa curva de rendimientos. Y cuando eso se invierte, cuando la tasa de 3 meses rinde más que la tasa de 10 años, eso es una anomalía. Las últimas 3 veces que pasó, 1990... año 2001 y año 2007, eso anticipó una recesión. Hoy es la 4ª vez en los últimos 30 años que tuviste esa situación y por eso muchos analistas ya están discutiendo no si va a haber una recesión en los Estados Unidos, sino en qué momento se va a producir. Incluso algunos dicen que ya la estamos atravesando y que los datos van a indicar que estábamos en recesión quizá dentro de unos meses, pero que ya la estamos transitando. Entonces, cuando vos empieces a tener ese tema, fíjate lo que te va a pasar. Muy probablemente la deuda de peor calidad vaya a sufrir un downgrade de categoría y entonces algunos fondos van a estar forzados a vender. Bueno, se puede disparar una sucesión de eventos que lo que haga es que suban determinadas tasas de interés. Pero fíjate en qué circunstancia, porque en el año 2020... las empresas estadounidenses tienen que refinanciar deuda por $1 trillón y el gobierno americano por 2 trillones. Es un número medio complicado, es un 1 y 12 ceros. Lo que en castellano llamamos billón, ellos lo llaman trillón. Es una masa brutal. Argentina, bueno, tiene unas necesidades mucho menores de refinanciamiento y acá empieza la discusión de si hablamos de deuda neta o deuda bruta, pero definitivamente el problema que tiene la Argentina es que tiene que refinanciarse en un momento en el cual los mercados de crédito están virtualmente cerrados por la tasa de rendimiento que tienen los bonos argentinos, pero además, en el momento que Argentina tenga que ponerse a la fila para pedir plata, se va a encontrar con que hay muchísimos otros participantes más grandes con mejor rate, con mejor rating crediticio que van a estar pidiendo plata. Entonces eso es un problema. La gente, o los analistas locales, me parece que toman el contexto externo como si fuera algo dado, que no se quieren involucrar, no se meten, pero cuando uno ve esto desde el punto de vista dinámico, se da cuenta que el 2020 y 2021
conseguir refinanciación va a ser cada vez más difícil, porque hay otros que también tomaron crédito de forma irresponsable que van a empezar a sufrir las consecuencias. Decime una cosita, a ver, yo recién pensaba dos cosas, ayúdame a razonar esto. Una, con todo el endeudamiento que tiene Estados Unidos, ¿no? Un endeudamiento propio, porque emite y nadie se da cuenta, todo funciona bien, pero tiene un gran socio, un gran aliado con el que está peleado, que es China, porque ahí en realidad el otro está bien, le venderá un montón de cosas, pero a su vez le toma un montón de guita, ¿no? Y le apuesta. Entonces, ¿cómo juega eso? ¿Y cómo juega Trump y su reelección en esto? ¿No? Porque siendo un populista, vos por ahí aflojás un poquito la economía para que la cosa funcione y de esa manera ganarle a los demócratas. ¿Cómo juegan esas dos cosas y qué impacto pensás que puede tener en la Argentina? Bueno, primero habría que discutir qué quiere decir populista, porque no me queda claro. Yo no afirmaría que Trump es un populista. De hecho, sus políticas han sido bastante promercado. Ha hecho una baja muy fuerte de impuestos que ahora implica para Estados Unidos un déficit fiscal más grande. Lo que tendríamos que ver es que en realidad la baja de impuestos que tuvo, si bien llevó la economía a una situación donde hoy tenés el desempleo más bajo de los últimos 50 años, que fue en 1967, y después tendrías que irte muchísimo tiempo para atrás para encontrar un desempleo similar. Y es medio una medida populista, ¿no? Porque ¿Cuál? en el fondo lo estás haciendo... No, bueno, pero él... A Cristina le gustó. Lo estás haciendo... Bueno, está bien, no de una podríamos manera discutir. No me quiero muy ortodoxa, no me ¿no? quiero meter en eso ahora porque si no nos quedaríamos solamente con ese tema. Pero vos tuviste esa baja de impuestos, vos tuviste que la economía estadounidense hoy está con un desempleo que está en los niveles más bajos del mundo. Es cierto que China es uno de los principales acreedores de Estados Unidos, pero ¿cuánto? 5%. ¿Nada más? Nada más. Los principales tenedores de deuda americana son los propios estadounidenses. Entonces, lo que te va a pasar probablemente es que Estados Unidos continúe aumentando el endeudamiento y acá lo que podés estar empezando a poner en duda, que todavía falta, pero se empieza a conversar, es la supremacía del dólar. Porque hasta dónde puede un país endeudarse indefinidamente, tener déficits de manera aparentemente indefinida y al mismo tiempo pretender que su moneda siga siendo fuerte, claro, fuerte y la que marca lo que está pasando en el mundo. Por eso, vos fijate que las guerras comerciales y esta guerra que ayer Trump protestaba porque el Banco Central Europeo hizo promesas de que iba a continuar inyectando dinero y entonces se depreció el euro frente al dólar. Bueno, eso no le gusta a él, pero al final es una guerra de monedas que ¿quién gana? Bueno, ganan por ejemplo los metales, que creo que sin duda van a tener en lo que queda del año un muy buen recorrido y muy probablemente eso se acentúe en el 2020. Y además surgen otro tipo de alternativas. Ayer Facebook lanzó Libra como una criptomoneda, el Bitcoin vuelve a tomar relevancia, pero más allá de que tenga sentido el precio o no, o el valor de una u otra, lo que está claro es que los bancos centrales han abusado de lo que es la impresión de papel moneda. Claro. Pero, fíjate que ellos te dicen, haz lo que digo más no lo que hago, porque en los últimos 9 años los bancos centrales han sido compradores netos de oro. Y en el año 2018 la compra de oro de todos los bancos centrales ha sido récord histórico. Así que fíjate que ellos te inundan de papel moneda, pero ellos dicen, a mí no me des papel moneda, a mí dame metal. Vuelven a la vieja convertibilidad de oro. Te hago las dos últimas, Gaucho. Sí. Ayúdame un poquito, acá, qué sé yo, a partir del mundo, bajemos a la Argentina. Sí. Si yo te digo a vos, gana el Frente para Todos, gana Cristina con Fernández, no sabemos quién maneja quién, o se manejan los dos, o... ¿Qué puede pasar con la economía? ¿Volvemos a un Kicillof o sucesor de Kicillof? Porque Kicillof va a dar vuelta o gana la provincia o quedará como ministro. Y si es así, ¿habrán aprendido algo o volverán a poner el acelerador en el camino a Venezuela como en su momento? Se mezcla lo que uno cree que puede pasar y lo que uno espera que no suceda, ¿no? Buscarle un camino en el medio. Mira, entre yo lo te que voy a vos decir crees que y lo que puede. Yo te voy a decir que gane Macri o ganen los Fernández, vos vas a tener un problema con el dólar lo mismo, porque te das cuenta que no podés estar sosteniendo el dólar con la tasa al 70% de manera indefinida. O sea, tenemos claro que no estamos en una situación de equilibrio. Pero uno me parece que es más prolijo, respeta más la República, sus instituciones y al mundo,
Y la otra, si tiene que hacer algo con tal de mantenerse, va a hacer explotar todo lo que haga falta explotar, ¿no? Yo estoy de acuerdo y te lo dirías de esta forma. Si en las PASO vos tenés unos resultados que marcan una diferencia muy grande o preocupante, el dólar te va a reaccionar inmediatamente. Claro. Es decir, el camino con los Fernández... Si la PASO lo muestra a Macri, el dólar se va a quedar tranquilo, manso. Y la inflación no también. lo va a mostrar ganador, pero Claro. lo mejor que podría esperar Macri es que no lo muestre con una diferencia tan grande. Ahora, lo que te va a pasar es que en un contexto donde el mercado lea una probabilidad creciente de los Fernández ganando, el dólar y las variables de Argentina probablemente se deterioren de una manera más violenta y más rápida, pero tampoco pensemos que con Macri ganador eso no te va a pasar. Macri ganador no quiere decir que el dólar se va a mantener en el 45. El día después de que Macri eventualmente gana, el Fondo Monetario le dice, bueno, ya está, se acabó este chiste de que te tengo que dar dólares para que defiendas el tipo de cambio. ¿Cuándo vamos a cortar con las tasas al 70? ¿Cuándo vas a hacer las reformas de fondo? Y si la Argentina no quiere hacer eso, termina pasando lo de siempre. Bueno, ahí viene un poco la política, ¿no? Pichetto, por ahí viene la política. La hija de Menem, todas esas cosas que uno no entiende, pero que te empiezan a mostrar que si vos querés hacer toda esa reforma, tenés que tener mayorías que te permitan hacerlo en el legislativo, ¿no? Puede ser, pero también hay que entender lo siguiente. En ninguno de los años de Macri entraron dólares de manera genuina a la Argentina. Todos los dólares que entraron fueron dólares de préstamos, de crédito. Es decir, que vos tenés ese problema enorme en el Banco Central y tenés el problema de que la Argentina tiene impuestos tan altos, regulaciones tan altas, que yo siempre digo que ser un empresario en la Argentina es una mezcla de héroe con loco. Porque hay algo que o no estás viendo o sos San Martín y estás dispuesto a enfrentar a los realistas con una espada. Y estás complicado. Es decir, realmente es muy, muy difícil que la Argentina pueda crecer si vos no tenés una baja de impuestos, si vos no tenés una reducción de las dificultades que tiene una pyme normal para crecer. Porque fíjate que la pyme tiene una diferencia con las grandes empresas que pueden tener tipos como Ratazzi. Ratazzi tiene unos márgenes tan grandes que se puede bancar regulaciones, se puede bancar sindicatos, se puede bancar cualquier impuesto. Porque los márgenes que tiene son brutales y porque los volúmenes que maneja son enormes. Pero eso no es lo que pasa con las pymes. Entonces, las pymes tienen que trabajar y trabajan en la práctica con márgenes más limitados y con mucho viento en contra. Hasta tanto eso no cambie, la Argentina no va a tener manera de crecer en serio, sea con Macri o sea con los Fernández. Impecable, Miguel, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me encantó, nos hacía falta estudiar un poco, analizar qué es lo que pasa en el mundo, ver todas esas cosas, porque a veces no es que lo miramos nada más que desde la Argentina, somos más dependientes que muchos de lo que pase afuera. Y esto también es clima, ¿no? Clima de negocios, clima de mercado, y ahora nos vamos con el clima que a vos también te interesa, que es qué va a pasar justamente en lo que queda de junio, julio, y también qué pasa con este niño o neutro. ¿Y quién nos lo va a ayudar para hacer todo esto? Estela Maris Carballo, ¿quién otro? Nos seguimos viendo en un minuto y medio acá en 30 Online.